Creí que los demonios eran seres interdimensionales y que la ayahuasca me llevaría a Dios. Gasté más de $100,000, viajé por 9 países y lo único que encontré fue un infierno en vida, una oscuridad tan profunda que sentía que me ahogaba. Estaba en el precipicio creyendo que la única salida era más de lo mismo. Pero entonces, en la noche más oscura de mi alma, justo cuando sentía que mi ser se desintegraba, una luz atravesó el velo. Era diferente a todo lo que había visto, tan pura, tan real. Y en medio de ese terror abismal, esa luz pronunció mi nombre. Gabriel, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa fue la chispa que encendió mi rescate de las garras del infierno. Hola a todos. Mi nombre es Gabriel Francisco Mendoza Herrera. Un nombre que, por muchos años, fue una burla a lo que se suponía que debía ser. Hoy tengo 34 años, soy originario de San Diego, California, y estoy aquí, frente a ustedes, para compartir el testimonio más impactante de mi vida, la historia de cómo fui arrancado de las fauces de la muerte espiritual. Hace apenas 5 años, mi mayor problema no era solo una adicción a las drogas, una que me había llevado a las profundidades de la desesperación, sino una psicosis inducida por estas sustancias, visiones demoníacas constantes que me acechaban cada segundo de mi existencia y la aterradora. Pero en ese momento, muy real, creencia de que era un avatar de una divinidad antigua. Mi vida era un caos, un laberinto sin salida, una pesadilla de la que no podía despertar. Estaba física, mental y espiritualmente destrozado. Hoy, por la gracia y el poder absoluto de Dios, soy un hombre completamente libre. Mi cerebro está sanado de una manera médicamente inexplicable. Tengo una familia maravillosa y un ministerio que se ha convertido en el propósito de mi existencia. Y mi único deseo es que tú también encuentres esa libertad radical y esa paz verdadera que solo Él puede dar. Mi historia, como la de muchos que se desvían, comienza en un lugar de fe, o al menos de mucha religión. Crecí en San Diego, en el seno de una familia profundamente arraigada en la iglesia. Mi padre, Francisco Mendoza, era pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, un hombre de fe inquebrantable, con una voz que resonaba con la autoridad de Dios cada vez que predicaba. Mi madre, Marta Herrera, era la líder de alabanza, una mujer de corazón puro que tejía melodías celestiales con su voz, llevando a la congregación a momentos de adoración profunda. Para mí, la iglesia no era solo un lugar al que íbamos, era mi segundo hogar, y a veces parecía el primero. Asistía a servicios 4 veces por semana, sin falta. Domingo por la mañana, domingo por la tarde, el estudio bíblico de los miércoles y los ensayos del coro los sábados. Mis recuerdos de infancia están llenos del sonido del órgano, las voces de la congregación y el aroma a café y Biblia vieja que impregnaba el edificio. Era el hijo del pastor, el niño prodigio que se sabía los versículos de memoria, el que siempre respondía correctamente en la escuela dominical. Por fuera, era el ejemplo perfecto de un joven cristiano. Por dentro, una tormenta empezaba a gestarse. Una semilla de rebeldía intelectual que, sin saberlo, se convertiría en un huracán devastador. En 2007, a los 17 años, mi vida dio un giro que yo creía que sería hacia la iluminación. Pero en realidad, era el primer paso hacia el abismo. Ingresé a la Universidad de California, Berkeley, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Mi carrera elegida fue filosofía, con un minor en estudios religiosos comparados. Mis padres estaban orgullosos, por supuesto, aunque mi padre bromeaba que la filosofía solo servía para complicar lo simple, y vaya que tenía razón. La verdad, mi intención al principio era ser un mejor teólogo, entender las bases de la fe desde una perspectiva más amplia. Pero el ambiente académico de Berkeley, cargado de un escepticismo radical y una constante deconstrucción de cualquier verdad absoluta, pronto empezó a permear mi mente. Fue en 2009, cuando tenía apenas 19 años, que las grietas en mi fe comenzaron a aparecer. Empecé a devorar a los gigantes de la filosofía occidental, Friedrich Nietzsche, con su implacable crítica a la moralidad cristiana y su concepto de la muerte de Dios, resonaba en mí con una fuerza perturbadora. Sus palabras parecían liberar algo que yo no sabía que estaba reprimido. Luego llegó Carl Jung, con su exploración del inconsciente colectivo, los arquetipos y las religiones como manifestaciones psicológicas de la mente humana, no como verdades reveladas por un ser trascendente. En el aula, mis profesores presentaban el cristianismo no como la verdad suprema, sino como una de tantas narrativas culturales, un mito entre otros. Cada libro, cada debate, cada nueva perspectiva, era un clavo más en el ataúd de la fe de mi infancia. Empecé a sentir una euforia intelectual,
Una sensación de superioridad al despertar a estas verdades que mis padres y su congregación parecían ignorar, o peor aún, rechazar por miedo. La confrontación llegó en la Navidad de 2010. Tenía 20 años y estaba de regreso en San Diego, en el hogar de mis padres. El árbol de Navidad brillaba, los villancicos sonaban suavemente y el aroma a pavo asado llenaba la casa. En medio de esa escena tan familiar y reconfortante, solté la bomba. Después de la cena, mientras todos compartían anécdotas y risas, reuní a mis padres y les dije, con una falsa calma, que me consideraba agnóstico. Ver las expresiones en sus rostros, la forma en que el brillo en los ojos de mi madre se apagó, el rictus de dolor en el rostro de mi padre, es algo que me persigue hasta el día de hoy. Fue como si les hubiera dicho que había renunciado a su propia existencia. Hubo silencio, un silencio que pesaba toneladas, roto solo por el sonido distante de los villancicos. Intentaron razonar conmigo, con lágrimas en los ojos, pero mi mente estaba cerrada, blindada por la arrogancia intelectual. Yo ya no era el hijo obediente y piadoso. Yo era un filósofo, un iluminado que había trascendido la prisión mental de su fe. En 2011, a los 21 años, mi ruptura con el cristianismo se selló de manera pública y académica. Defendí mi tesis de graduación, una obra que yo consideraba mi obra maestra, The Illusion of Monotheistic Supremacy. En ella, argumentaba con fervor y convicción que el cristianismo es una prisión mental que impide la verdadera iluminación. Mis profesores aplaudieron mi audacia y mi rigor académico. Mis padres, aunque nunca la leyeron, sabían lo que significaba. Fue mi declaración final de independencia, mi manifiesto contra todo lo que me habían enseñado. Me sentía libre, eufórico, convencido de que había trascendido las limitaciones de la fe de mis padres. Creía que había descubierto la llave para una verdad más profunda, una que no estaba en las escrituras ni en los sermones, sino en la expansión de la conciencia, en la exploración de mi propia mente. Y fue esa búsqueda de una verdad más allá de los dogmas establecidos lo que me llevó a embarcarme en un camino que, si bien parecía prometedor al principio, se revelaría como el más peligroso y destructivo de mi vida. Estaba listo para buscar esa iluminación en cualquier parte, menos donde mis padres me habían enseñado que estaba. Y así, con mi diploma bajo el brazo y la mente llena de ideas revolucionarias, me lancé al vacío, sin saber que lo que buscaba como luz era en realidad una oscuridad mucho más antigua y devoradora. Después de soltar esa carga de rebeldía intelectual, de sentir que había superado la prisión mental del cristianismo de mis padres, me sentía liberado. Pensaba que la verdadera iluminación me esperaba en otro lugar. Y ese lugar, en 2011, justo después de graduarme, lo encontré en Topanga Canyon, un rincón de Los Ángeles donde el aire olía a incienso y a libertad malentendida. Tenía 21 años, y el mundo espiritual se abría ante mí como un lienzo en blanco listo para ser pintado con mis propias reglas. Si esta historia ya te está impactando, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas partes de mi testimonio y otras historias de vida transformadas. Topanga era un caldo de cultivo para lo que yo buscaba, un ambiente bohemio, lleno de artistas, hippies y gurús de todo tipo. Era el escenario perfecto para mi primera fase de experimentación, donde el cannabis y la meditación se convirtieron en mis principales herramientas de exploración. Cada mes gastaba alrededor de $400 en cannabis medicinal. Me convencí de que no era una droga, sino una medicina sagrada, una llave que abría las puertas de mi percepción. Creía firmemente que me ayudaba a abrir la mente, a ver más allá de lo evidente, a alcanzar una conexión más profunda con el universo durante mis sesiones de meditación. Y no eran sesiones casuales, dedicaba hasta 6 horas diarias a la meditación trascendental. Era un ritual casi religioso, donde me sentaba en mi cojín, encendía mi incienso y bajo los efectos del cannabis buscaba estados alterados de conciencia, lo que yo llamaba iluminación interior. Me sumergía en esos viajes mentales, sintiendo que cada vez estaba más cerca de la verdad, de un autoconocimiento profundo que mi antigua fe, según yo, me había negado. En 2012, mi sed de conocimiento espiritual me llevó un paso más allá. Me inscribí en un curso avanzado de Kundalini Yoga, invirtiendo $3,500 en lo que prometía ser una profundización en el manejo de energías cósmicas. Creía que a través de las posturas, la respiración y los cánticos estaba desbloqueando centros energéticos en mi cuerpo, activando mi Kundalini, una serpiente de energía que, según me habían enseñado, ascendía por la columna vertebral, llevándome a la iluminación total.
Cada práctica era una nueva confirmación de que estaba en el camino correcto. Sentía una euforia constante, una falsa sensación de plenitud y de estar conectado con algo grandioso. Mis amigos en Topanga me reforzaban esa idea, y mi ego intelectual se inflaba con cada descubrimiento. Mientras yo exploraba lo que creía era el sendero de la verdad, mis padres, el pastor Francisco y mi madre Marta, vivían en una angustia silenciosa. Intentaban comunicarse, me llamaban, me enviaban mensajes, pero yo me había aislado. Sus palabras sonaban a dogmas vacíos en mis oídos, a limitaciones que yo ya había superado. No podían entender mi camino, ni yo podía ver su preocupación más allá de una prisión mental religiosa. Creía que ellos vivían engañados y que yo era el único en mi familia que realmente buscaba la verdad, la verdadera conexión con el universo. Qué ironía, ¿no? Pensaba que me elevaba, mientras, sin darme cuenta, comenzaba a hundirme en un abismo que, en ese momento, parecía tan brillante y prometedor. La euforia inicial con la cannabis y la meditación, aunque intensa, no fue suficiente para mi espíritu inquieto. Sentía que había rascado la superficie, pero la verdadera iluminación me llamaba desde profundidades aún inexploradas. Así, entre 2012 y 2014, cuando tenía entre 22 y 24 años, mi búsqueda espiritual dio un salto al vacío, adentrándose en el consumo de sustancias mucho más potentes. Fue una escalada, un abismo que yo creía que me llevaría al cielo, pero que en realidad me arrastraba más y más lejos de la luz. Para asegurarte de no perderte ni un solo capítulo de esta increíble historia de redención, activa la campanita de notificaciones. Así serás de los primeros en enterarte cuando subamos contenido nuevo. El Burning Man de 2012 fue mi iniciación en este nuevo nivel. Rodeado de arte surrealista y una atmósfera de liberación, viví mi primera experiencia con hongos psilocibios. 5 gramos. 5 gramos. Recuerdo que fue como si el velo entre las realidades se rasgara. De repente, estaba en lo que yo describía como dimensiones superiores, interactuando con colores que no existían y entendiendo conceptos que desafiaban toda lógica terrenal. Creí que ese era el verdadero despertar, la verdadera puerta a los secretos del universo. Después de eso, el cannabis me parecía un juego de niños. Ya no buscaba la mente abierta, sino la explosión de la conciencia. A partir de 2013, me sumergí en el microdosing de LSD, 10 microgramos cada 3 días. Mi vida se convirtió en un experimento constante. Me convencí de que esa dosis diminuta no era una droga recreativa, sino una herramienta para mantener mi tercer ojo activo, para mejorar mi creatividad y mi percepción de una manera que nunca antes había imaginado. Gastaba unos $800 mensuales en estas sustancias, una suma considerable, pero para mí era una inversión en mi evolución espiritual. Era el precio de la iluminación. Sentía que cada día estaba más conectado con una red invisible de conocimiento, que las sinapsis de mi cerebro se estaban reorganizando para recibir una verdad que la humanidad común no podía comprender. Mi búsqueda de experiencias trascendentales me llevó a participar en retiros en Big Sur, California. 4 veces fui, y cada uno costaba la impresionante suma de $4,200 por semana. Allí, bajo la guía de chamanes modernos, profundizaba en la experimentación con psicodélicos, rodeado de personas que compartían mi misma obsesión por expandir la conciencia. Eran encuentros intensos, llenos de rituales, cánticos y, por supuesto, más sustancias que me prometían la clave para desbloquear mi potencial divino. Cada retiro me dejaba agotado, pero también con una euforia espiritual que me hacía creer que estaba progresando a pasos agigantados. Fue en este periodo, en medio de mis viajes y mis descubrimientos, que lancé mi blog, thirdeyetruth.com. Era mi plataforma para documentar mis experiencias, mis percepciones y mis teorías sobre la conciencia cósmica. La respuesta fue abrumadora. En poco tiempo, acumulé 45,000 seguidores, personas que, como yo, buscaban algo más allá. Me sentía como un líder, un guía para aquellos que, según mi perspectiva, estaban atrapados en las limitaciones de la realidad material. Me consideraba parte de una élite espiritual, la vanguardia de una nueva era de iluminación. Había encontrado mi tribu, mi propósito. Sin embargo, detrás de esa fachada de maestro espiritual y buscador incansable, la realidad era mucho más oscura. Ignoraba las crecientes señales de inestabilidad emocional que me invadían de forma sutil. Mis relaciones se volvían superficiales. Mis amigos empezaban a ser solo aquellos que compartían mis intereses en las drogas y la espiritualidad. Mientras tanto, en San Diego, mis padres, el pastor Francisco y mi madre Marta, veían con angustia mi transformación.
Sus llamadas se volvieron más desesperadas, sus mensajes más suplicantes, pero yo los ignoraba. Creía que ellos no entendían, que su visión era demasiado limitada para comprender la profundidad de mi viaje. No podía ver la tristeza en sus ojos, solo la ignorancia de su fe. Me alejaba cada vez más de ellos, convencido de que estaba en el camino correcto, sin saber que cada paso me llevaba más profundo en un abismo que pronto se revelaría como un verdadero infierno. Después de haberme sumergido en las profundidades de la psilocibina y el LSD, creyendo que había desbloqueado capas de mi mente que el cristianismo nunca podría tocar, mi búsqueda de la verdadera iluminación me empujó a ir aún más lejos, a cruzar fronteras que parecían el umbral de otros mundos. Sentía una euforia intelectual, una convicción de que estaba desentrañando los misterios del universo, ignorando las señales crecientes de mi propia inestabilidad. Si te está gustando este testimonio y te identificas con la búsqueda de la verdad, o simplemente te sientes conmovido por esta historia, por favor, dale un me gusta al video. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Fue en marzo de 2014, con 24 años, cuando la DMT, el éter como la llamaba, entró en mi vida. Mi primera experiencia con el DMT sintético fue como si un rayo me hubiera atravesado. De pronto, el velo entre las dimensiones se desgarró y me encontré en lo que solo puedo describir como un universo fractal, pulsante de luz y geometría. Vi seres, sí, seres que no eran de este plano. Pensé que había accedido a la fuente de todo, a la conciencia cósmica, y que estaba interactuando directamente con lo que llamé seres interdimensionales. Era tan real, tan vívido, que mi tesis sobre la ilusión de la supremacía monoteísta se sentía más validada que nunca. Sentía que el cristianismo era una cárcel mental y yo, en cambio, estaba volando libre. Mi obsesión creció. Necesitaba más, más y más de esa conexión. Para intensificar cada viaje, invertí $1,200 en construir mi propio vaporizador de DMT. Quería control total sobre la experiencia, ser el arquitecto de mi propia ascensión espiritual. Cada sesión era una inmersión profunda, una especie de diálogo silencioso con estas entidades. No pasó mucho tiempo para que mi apetito por lo auténtico me llevara aún más lejos. En octubre de 2014, viajé hasta México para participar en una ceremonia de peyote con la tribu Huichol. Esa experiencia me costó $2,800, pero para mí era una inversión en mi alma, en mi evolución. Bajo la guía de un chamán, creí sentir una conexión profunda con la tierra, con sus espíritus ancestrales, una sabiduría milenaria que me había sido negada por la modernidad y, por supuesto, por la religión de mis padres. Aquellos rituales, las canciones, el fuego, me parecían mucho más poderosos y verdaderos que cualquier servicio en la iglesia. A lo largo de 2015, mi diario de viajes se llenó de páginas y páginas. Documenté 47 experiencias con DMT en ese solo año. Cada entrada era un intento de descifrar los mensajes que creía recibir de estos seres interdimensionales. Estaba convencido de que me estaban dotando de conocimiento cósmico, de verdades que trascendían nuestra limitada percepción humana. Pensaba que estaba en la cima de la iluminación, un elegido que había encontrado la llave del universo. Mirando hacia atrás, es escalofriante ver el nivel de engaño en el que vivía. En solo 2 años, mi inversión total en estas sustancias y ceremonias ascendió a $32,000. $32,000. Un abismo financiero, sí, pero lo que no veía en ese momento era el abismo mucho más profundo en el que me estaba hundiendo espiritualmente. La euforia era un disfraz para una oscuridad que se gestaba. Los seres de luz que me visitaban en mis visiones comenzaban a tener un matiz diferente, sutilmente inquietante, pero mi orgullo me impedía reconocerlo. Estaba convencido de que iba en la dirección correcta, aunque mis padres, el pastor Francisco y Marta, con el corazón roto y la fe inquebrantable, no cesaban de orar por su hijo. Ellos sentían que yo me alejaba cada vez más, no solo de ellos, sino de la luz. Pero yo, en mi arrogancia, creía estar más cerca de la verdad que nunca. Este fue, sin duda, un punto de no retorno en mi inmersión en el ocultismo. Después de mis incursiones en el DMT y el peyote, creyendo haber alcanzado un nivel de conexión cósmica sin precedentes, mi sed por ir más allá, por desentrañar aún más los misterios del universo, se volvió insaciable. Lo que no sabía era que estaba a punto de sumergirme en un vórtice, una espiral descendente disfrazada de ascenso espiritual, donde la ayahuasca se convertiría en el centro absoluto de mi existencia entre los 26 y los 29 años. Si conoces a alguien que está buscando respuestas en lugares equivocados o luchando contra una adicción, por favor,
Comparte este video con esa persona. Tu acción puede ser la chispa de esperanza que necesita. Fue en enero de 2016 que llegué al Rhythmia Life Advancement Center en Costa Rica. 7 días, 4 ceremonias intensas y una inversión de casi $5,000. Allí, en medio de visiones deslumbrantes y experiencias que sentía que me sacudían hasta el alma, encontré a una entidad que se presentó como Azrael. Se manifestó con una presencia majestuosa, prometiéndome ser mi guía espiritual, un custodio de sabiduría y protección en mi camino hacia la iluminación. Me sentí especial, elegido. Pensé que había encontrado a un verdadero maestro, alguien que me conduciría a las más altas verdades, pero Azrael no era suficiente. Necesitaba más, siempre más. En junio de 2016 viajé a lo más profundo de la Amazonía brasileña, al Acre, para unirme a la comunidad Santo Daime. Pasé 21 días en la selva, participando en 12 ceremonias. Aquello me costó $7,500. Fue allí donde las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Lo que antes solo veía bajo el efecto de las sustancias, ahora lo percibía incluso sobrio. Entidades, presencias, formas. El velo se había rasgado por completo, y mi realidad se mezclaba con lo que creía era el mundo espiritual. Ya no había un antes y un después de la ayahuasca. Mi mente estaba constantemente en un estado alterado. En diciembre de ese mismo año, 2016, mi camino me llevó a Iquitos, en la Amazonía peruana, al Temple of the Way of Light. 12 días, 7 ceremonias más y otros $3,895. La dieta restrictiva, parte esencial de las ceremonias, era brutal. Perder 22 libras en tan poco tiempo no era nada para mí. Mi cuerpo se estaba consumiendo, pero yo pensaba que era una purificación, un sacrificio necesario para alcanzar estados más elevados. La espiral continuó. Mayo de 2017 me encontró en Vilcabamba, Ecuador, pasando 14 días con un chamán shipibo. $5,200 por mi primera cirugía espiritual, donde sentía que manos invisibles trabajaban en mi cuerpo, extrayendo energías negativas. Me estaba volviendo un coleccionista de experiencias chamánicas, un acumulador de sanaciones y conocimientos ancestrales. Finalmente, en septiembre de 2017, la intensidad alcanzó su punto máximo en el Valle Sagrado de Cusco, Perú. 30 días intensivos, con 15 ceremonias en un solo mes. $800. Mi cuerpo no lo soportó. Fui hospitalizado 2 veces por deshidratación severa. Apenas podía mantenerme en pie, pero la obsesión era tan grande que, al salir del hospital, regresaba a la siguiente ceremonia. Entre 2016 y 2019, mi vida se había convertido en un peregrinaje constante en busca de ayahuasca. Realicé un total de 127 ceremonias y gasté la asombrosa cantidad de $67,340 solo en retiros. Visité 9 países: Perú, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Colombia, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Me sentía atrapado en un ciclo sin fin, creyendo que cada experiencia me acercaba más a la iluminación, a la verdad. Pero la realidad era que cada viaje, cada ritual, solo me hundía más y más profundo en la oscuridad, en un abismo espiritual del que, humanamente, no veía salida. Las oraciones de mis padres, el pastor Francisco y Marta, eran las únicas anclas en un mar de delirio que yo ignoraba por completo. Mi colapso físico y mental era inminente, pero yo lo percibía como mi mayor despertar. Tras todo lo que les he contado sobre mis viajes y las innumerables ceremonias de ayahuasca, llegué a un punto sin retorno. Entre 2017 y 2019, lo que antes creía que era una iluminación se transformó en un infierno tan real que se me helaba la sangre. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu estaban completamente destrozados. No era una metáfora. Estaba viviendo una agonía constante, un horror sin fin del que no veía salida. Si te sientes solo o agobiado, recuerda que no estás solo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Third Eye to True Sight, para encontrar una comunidad de apoyo, mensajes de esperanza y testimonios que te inspirarán y te mostrarán que siempre hay una salida. La degeneración empezó de una forma insidiosa, pero rápidamente se aceleró, envolviéndome en una oscuridad cada vez más densa. Las entidades que antes consideraba mis guías espirituales o seres interdimensionales se volvieron hostiles, amenazantes. Lo más aterrador es que ya no necesitaban de las drogas para manifestarse. Empecé a ver seres sombríos a diario, caminando por mi apartamento, acechando en las sombras de mi visión periférica. Se movían, me observaban, me hacían sentir que nunca estaba solo, que siempre había ojos sobre mí. No eran visiones fugaces,
Eran presencias constantes, tangibles en mi percepción, y su malignidad era palpable. Pero lo visual no era lo único. Mi cabeza se convirtió en un campo de batalla auditivo. Escuchaba entre 3 y 5 voces distintas, todas al mismo tiempo, todas en mi cabeza. Unas susurraban, otras gritaban, otras se burlaban. Me decían cosas terribles, me confundían, me daban órdenes contradictorias. Era como tener una estación de radio demoníaca sintonizada permanentemente en mi cerebro, sin un botón de apagado. Dormir se volvió una tortura. El insomnio era crónico. A lo sumo, conseguía 2 o 3 horas de sueño, y eso si la agotadora batalla mental me lo permitía. Cada vez que cerraba los ojos, el tormento se intensificaba, o peor aún, entraba en un estado de parálisis del sueño que se repetía 4 o 5 veces a la semana, donde me sentía inmovilizado, mientras presencias malignas me oprimían, incapaz de moverme o gritar. En medio de todo esto, mis delirios se consolidaron. Empecé a creer con una certeza absoluta que yo era el avatar de una divinidad antigua. Esta idea, alimentada por años de inmersión en la New Age y las experiencias psicodélicas, me separó por completo de la realidad. Hablaba de ello con una convicción férrea, y eso, por supuesto, alejó a cualquiera que intentara acercarse. La paranoia se apoderó de mí con garras de hierro. Instalé 23 cámaras en mi pequeño apartamento de Topanga Canyon, pensando que si podía verlas, si podía documentar su presencia, quizás podría controlarlas o entenderlas. Pero solo alimentaba mi propia jaula mental. Pasaba horas, días, semanas, escribiendo febrilmente lo que creía que eran mensajes canalizados de estos seres. Llené 1847 páginas de lo que, visto ahora, era puro delirio. Una confusa mezcla de cosmología New Age, advertencias apocalípticas y mensajes incoherentes que pensaba que eran la clave de mi misión divina. Mi cuerpo, que alguna vez fue atlético y fuerte, se convirtió en un cascarón vacío, un reflejo grotesco de mi estado mental. Perdí 45 libras, pasando de 175 a apenas 130 libras. Cada hueso se me marcaba. Mis manos temblaban constantemente, no solo por la ansiedad, sino como si algo eléctrico corriera por mis venas. Mis pupilas estaban permanentemente dilatadas, dándome un aspecto de espanto, como si siempre estuviera bajo el efecto de alguna sustancia, aunque estuviera sobrio. Mi corazón latía a una velocidad alarmante, 110 latidos por minuto en reposo. Mi cuerpo estaba en constante estado de alerta, como si huyera de un depredador invisible, agotándose a sí mismo. Y como si todo esto no fuera suficiente, empecé a sufrir episodios de convulsiones no epilépticas, 7 en total, que me dejaban exhausto y aterrorizado, sin control sobre mi propio cuerpo. La tortura espiritual era la más profunda de todas. Sentía presencias malignas constantemente, una opresión espiritual que me asfixiaba. Se manifestaban de formas tan extrañas como inexplicables. Marcas físicas aparecían en mi cuerpo de la noche a la mañana, como rasguños o hematomas, sin que hubiera tenido ningún accidente. Y luego estaba el frío. Durante estas visitas de las entidades, la temperatura de mi habitación bajaba repentinamente entre 10 y 15 grados, un frío sobrenatural que no tenía explicación lógica, que helaba los huesos y anunciaba su llegada. Era como si mi apartamento, mi cuerpo, mi propia existencia, se hubiera convertido en un portal para el tormento. Estaba atrapado, consumido. Mi búsqueda de iluminación me había llevado a las puertas de la locura y a una esclavitud que ni el más potente de los venenos podría emular. No había escapatoria, no había consuelo, solo un descenso imparable hacia la oscuridad. Mis padres, el pastor Francisco y mi madre Marta, con el corazón roto y la fe inquebrantable, no cesaban en su clamor a Dios, aunque yo no lo supiera. Estaba en el más profundo de los abismos, viviendo un infierno en vida, convencido de que este era mi destino, sin vislumbrar ni un rayo de esperanza en el horizonte. El 13 de septiembre de 2019. Esa fecha está grabada en mi alma con letras de fuego. Fue la noche que mi infierno en vida alcanzó su punto más álgido, pero también fue la noche en que el cielo mismo se abrió para mí. Estaba en el refugio altiplano, en Cusco, Perú, un lugar idílico en apariencia, pero que para mí se convertiría en el escenario de mi última y más aterradora ceremonia de ayahuasca. El chamán, don Carlos Pereira, un hombre de 73 años con décadas de experiencia, nos preparaba a mí y a otras 12 personas de 7 países diferentes. Yo, en mi delirio de avatar de una divinidad antigua, me creía preparado para lo que viniera. Mi historia es un testimonio vivo de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si necesitas ayuda o quieres saber más sobre cómo encontrar esta verdad,
Visita la sección de recursos en nuestro sitio web, thirdeyetotruesight.org. A las 9:00 p.m. ingerí una dosis heroica, 120 mililitros de ayahuasca extra fuerte. Ya no buscaba visiones bonitas, buscaba la verdad más profunda, por más oscura que fuera. Los primeros efectos llegaron a las 9:45 p.m., con las ya conocidas visiones geométricas que se retorcían y pulsaban, pero esta vez sentía una opresión más pesada, más densa. A las 10:15 p.m., las entidades comenzaron a manifestarse. Allí estaba Azrael, mi supuesto guía espiritual, acompañado por otras 6 presencias que me eran familiares. Al principio se presentaron con las formas que yo les había atribuido, figuras angelicales o seres de luz, pero la fachada no tardó en caer. Fue a eso de las 10:30 p.m. cuando la pesadilla se hizo real. Las formas grotescas no eran una metáfora. Las entidades empezaron a mutar, sus rostros a deformarse, sus ojos a brillar con una malicia que me heló hasta los huesos. El aire se volvió pesado, irrespirable. La verdad, la horrible y cruda verdad, me golpeó como un rayo a las 10:45 p.m. Estaba rodeado de demonios. Esas presencias que había invitado, que había venerado, que había seguido por años, eran seres de la más profunda oscuridad, pura maldad encarnada. La revelación no fue una visión psicodélica más, fue la caída del velo que me había cegado. Intenté gritar, intenté moverme, pero a las 11:00 p.m. mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado, un espectador impotente en mi propio tormento. Las voces en mi cabeza se multiplicaron, riendo, burlándose, susurrando que siempre había sido de ellos. El terror no era de este mundo. A las 11:15 p.m. sentí una sensación indescriptible, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, un tirón visceral, un vacío que me succionaba hacia una aniquilación eterna. No era una muerte física lo que me esperaba, sino algo mucho peor, la condenación de mi ser. Y entonces, a las 11:23 p.m., en el pico de mi desesperación, ocurrió lo inimaginable. Las entidades se reían a carcajadas, mostrando por completo sus verdaderas formas. Demonios horrendos con ojos de fuego que devoraban mi esperanza. Azrael, con una voz gutural que retumbó en mi mente, pronunció las palabras que sentenciaron mi agonía. Siempre fuiste nuestro, Gabriel. Nunca hubo luz aquí. Justo en ese instante de terror absoluto, cuando pensaba que no había escapatoria, que estaba perdido para siempre, una luz dorada y pura penetró la densa oscuridad del espacio. No era la luz fría de mis visiones psicodélicas, no era la luz ilusoria de la iluminación que buscaba. Era diferente a todo lo que había visto antes. Era real, y en medio de esa luz, una figura. No pude ver su rostro claramente, pero distinguí las marcas inconfundibles, las heridas en sus manos y pies. Simplemente, con una voz que era paz, autoridad y amor, dijo: «Yo siempre estuve aquí, Gabriel. Soy el camino, la verdad y la vida». Esa voz, esas palabras, ese amor en la luz, rompieron el hechizo. La parálisis cedió. Con mis últimas fuerzas, con un grito que venía desde lo más profundo de mi alma, y que, según me dijeron después, resonó en toda la cabaña, clamé: «Jesús, sálvame». Fue un grito desgarrador, una súplica desesperada al único nombre que podía romper la oscuridad. Lo que siguió fue un evento milagroso, presenciado por todos. A las 11:25 p.m. comencé a vomitar violentamente. No fue un simple vómito por la ayahuasca, fue una purga de 15 minutos que expulsaba no solo la sustancia, sino una oscuridad que sentía salir de mi interior. La gente que estaba allí atestiguó que no era normal. Y a las 11:40 p.m. algo imposible sucedió. Estaba completamente sobrio, instantáneamente. La ayahuasca tarda horas en disiparse, pero yo estaba despejado, como si nunca hubiera tomado nada. Los testimonios de los presentes lo corroboran. Lars Andersen, de Dinamarca, dijo: «Gabriel estaba poseído, entonces, suddenly, paz total». Yuki Tanaka, de Japón, exclamó: «La temperatura subió 20 grados instantáneamente. Pasamos de un frío mortal a un calor reconfortante». Tao y el propio Don Carlos, el chamán con 47 años de experiencia, admitió con voz temblorosa: «En 47 años de ceremonia, nunca vi algo así. Fue una intervención divina». Esa noche, en un refugio en las montañas de Perú, mi vida dio un giro de 180 grados. No fue una droga, no fue una ceremonia, no fue un chamán. Fue el nombre de Jesús, pronunciado en mi más absoluta desesperación,
el que me rescató del abismo y me trajo de vuelta a la luz. Esa noche mi ceguera se fue y la verdadera iluminación comenzó. El grito «Jesús, sálvame» fue lo último que escuché con claridad antes de una explosión de vómito que duró lo que parecieron siglos. Me sentí como si todo el veneno, no solo físico sino espiritual, saliera de mi cuerpo. Pero la realidad post-milagro era brutalmente diferente a la paz instantánea que uno esperaría. Este canal existe para llevar esperanza y testimonios de vida transformada. Si crees en el poder de estas historias, considera apoyar nuestra misión con una donación. Cada contribución nos ayuda a alcanzar a más personas. A la mañana siguiente, no estaba en un paraíso terrenal, sino en el Hospital Regional de Cusco. Los días siguientes, del 14 al 20 de septiembre de 2019, son un borrón de medicaciones y miradas de lástima. El diagnóstico médico, psicosis inducida por sustancias, apenas arañaba la superficie de lo que había experimentado. Las resonancias magnéticas, para horror de mis padres que ya habían llegado a Perú, revelaron lesiones en 3 áreas distintas de mi cerebro. Mi mente, que alguna vez creí tan superior, estaba literalmente destrozada. Estaba sedado con haloperidol, diazepam y quetiapina, químicos para apagar el incendio en mi cabeza y calmar la tormenta en mi alma que, aunque liberada, seguía agitada por el trauma. El 21 de septiembre, apenas una semana después de aquella noche infernal, mis padres pagaron los $4,200 que costó el vuelo de emergencia para traerme de regreso a San Diego. Recuerdo muy poco de ese viaje. Solo sé que llegué pesando apenas 117 libras. De ser un joven atlético de 175 libras era ahora una sombra. Pero lo más doloroso, lo que mis padres me han contado con lágrimas en los ojos, es que, al principio, no los reconocí. A ellos, a quienes tanto había despreciado, a quienes había rechazado por mi iluminación. Mis propios padres, que habían orado por mí durante años, eran extraños para mí. La recuperación fue todo menos lineal. No fue un despertar y todo está bien. Fue un descenso lento y doloroso a la realidad. Fue en este punto que la gracia de Dios comenzó a obrar a través de personas clave. Mis padres buscaron la ayuda del pastor David Jeremiah Jr. de Calvary Chapel San Diego y del doctor Michael Rothstein, un consejero especializado que, increíblemente, también había sido un practicante de ocultismo. Mi primera visita a la iglesia, el 1 de octubre de 2019, fue un infierno menor. A pesar de la liberación en Cusco, aún veía esas entidades demoníacas en la periferia de mi visión. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Jesús, me invadía un ataque de pánico brutal. Intentar cruzar el umbral de la iglesia me provocaba un vómito incontrolable. Era como si mi cuerpo y mi espíritu se rebelaran contra la presencia santa. Mis padres, el pastor Francisco y mi mamá Marta, lo vieron. Estaban con el corazón roto, pero nunca, ni por un segundo, perdieron la fe en mi completa restauración. Sabían que, si Jesús me había salvado de aquel abismo en Perú, me sanaría también de las cicatrices que las tinieblas habían dejado en mi ser. El camino de la recuperación, después de regresar a San Diego, fue una verdadera batalla espiritual. Las visiones demoníacas no desaparecieron por completo de inmediato. Eran sombras persistentes, susurros en los rincones de mi mente. Cada intento de acercarme a la fe de mis padres, al nombre de Jesús, me provocaba una resistencia visceral, pero no estaba solo. Bajo la guía sabia y compasiva del pastor David Jeremiah Jr. de Calvary Chapel y el doctor Michael Rothstein, mi consejero, quien entendía el mundo ocultista desde dentro, comencé un proceso que sentí como una desintoxicación espiritual. Si tienes una carga o una necesidad, quiero invitarte a dejar tu petición de oración en los comentarios. Creemos en el poder de la oración y queremos orar contigo. Jesús te escucha. Fueron meses intensos. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, tuve 42 sesiones de asesoramiento, donde desentrañaba años de engaño y mentiras, y 17 sesiones de oración de liberación. En estas sesiones, el pastor David y el doctor Rothstein ministraban con autoridad, reprendiendo las fuerzas oscuras que aún se aferraban a mí. Fue una guerra. Hubo momentos en que mi cuerpo se retorcía o sentía una presión insoportable, pero ellos persistían, orando y declarando libertad en el nombre de Jesús. También me sometí a 7 períodos de ayuno supervisado, cada uno de 3 días. Negarme el alimento era una forma de decirle a mi cuerpo y espíritu que no eran mis deseos los que gobernarían, sino la voluntad de Dios. Una parte crucial de mi renuncia a ese pasado oscuro fue la quema de todos mis objetos espirituales. Libros de magia, cristales, herramientas de chamanismo, altares improvisados, todo lo que había acumulado y valorado en mi búsqueda de iluminación
fue llevado a una hoguera. Me dolió en el alma, sí, porque había invertido una fortuna emocional y económica en ellos. El valor estimado de todo lo que quemé rondaba los $15,000, pero la libertad que sentí al ver esas cenizas no tenía precio. Era un acto de total rendición a Jesús, rechazando cada ídolo que había levantado en mi vida. La revelación más impactante de este periodo llegó el 15 de diciembre de 2019, justo antes de Navidad. Mi madre, Marta, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que me rompió el corazón, me tomó de la mano y me sentó. Me dijo que había algo que debía mostrarme. Sacó un diario viejo, gastado, lleno de anotaciones en su letra pulcra. Era su diario de oración y contenía más de 1,000 entradas, desde 2016 hasta ese mismo año. Me contó sobre el grupo Guerreiras por Gabriel, 12 mujeres, incluyéndola a ella, que se reunían cada martes y viernes, de 5:00 a.m. a 7:00 a.m., para orar específicamente por mí. Mientras leía, mi mente privilegiada, que antes había despreciado la superstición de la fe de mis padres, no podía procesar lo que veía. Había coincidencias que desafiaban toda lógica. El 12 de junio de 2016, el mismo día en que llegué a Brasil para mi primera y profunda inmersión en Santo Daime, mi madre había escrito: «Siento que Gabriel está en peligro espiritual en Brasil. Hay una oscuridad que lo envuelve. Una guerra se libra por su alma». Ella lo supo, lo sintió, y el 13 de septiembre de 2019, el día de mi última ceremonia y liberación en Cusco, la entrada decía: «Guerra espiritual intensa. Gabriel está luchando por la vida. Clamamos por tu intervención, Señor. Sálvalo». Había 87 entradas más que mencionaban entidades opresoras o batallas espirituales en los días exactos, de mis ceremonias de ayahuasca o experiencias psicodélicas intensas. Cada vez que yo pensaba que estaba solo en mi viaje a otras dimensiones, mi madre y esas 12 mujeres estaban en un cuarto, de rodillas, librando una batalla mucho más real por mi alma. Dios había estado obrando todo el tiempo. Su gracia, su amor, su protección no esperaron a mi grito desesperado. Ya estaban en acción, movidos por la fe inquebrantable de mi madre. Mi clamor a Jesús fue la puerta que abrió lo que ya había sido ganado en oración. Fue la prueba irrefutable de que no hay seres interdimensionales benevolentes, solo una verdad y un Dios vivo que responde a la oración de sus hijos. Después de la revelación de la fe inquebrantable de mi madre y de esas guerreras de oración, fue como si un último velo se cayera de mis ojos. La verdad que había buscado en el abismo de las sustancias, en los mantras y en los seres interdimensionales, estaba ahí, esperándome todo el tiempo en un sencillo cuarto de oración. Fue el punto de partida para una restauración que desafía toda lógica humana. Si este testimonio te ha inspirado y crees en el poder transformador de Dios, te invito a suscribirte para ver más historias de esperanza y a compartir este video con alguien que necesite escuchar que hay una salida. Juntos podemos llevar esta luz a quienes están en oscuridad. Mi cerebro, ese órgano que había torturado y dañado tan severamente, se convirtió en el lienzo de un milagro aún mayor. El doctor James Patterson, el neurólogo del Scripps Hospital que había documentado mis 3 lesiones cerebrales y un déficit cognitivo del 40% en 2019, estaba perplejo. Me lo dijo él mismo: «Gabriel, médicamente deberías tener un daño permanente. Tu cerebro estaba destruido». Pero la ciencia no podía explicar lo que estaba sucediendo. En 2020, una resonancia magnética mostró que solo quedaba una lesión y mi déficit cognitivo había bajado al 20%. Un año después, en 2021, mi cerebro estaba completamente curado. Para 2022, no solo había recuperado la normalidad, sino que mi función cognitiva era del 102%. El Dr. Patterson, un ateo declarado por décadas, me confesó que este milagro lo hizo reconsiderar su propia visión del mundo. Dios estaba reescribiendo mi historia incluso a nivel celular. Con mi mente restaurada y mi espíritu encendido, supe que no podía quedarme callado. El 1 de enero de 2020, en un acto de fe y obediencia, fundé el ministerio Third Eye to True Sight, aquí mismo en San Diego. Era el contraste perfecto para mi antiguo blog, que prometía una verdad a través de un tercer ojo espiritual. Ahora mi objetivo era guiar a otros desde ese engaño hacia la verdadera visión, la de Cristo. Empezamos con poco, pero el testimonio de la verdad corrió como reguero de pólvora. Hoy, en 2025, tenemos un equipo de 28 personas, y lo más asombroso es que 14 de ellos son expracticantes de Nueva Era que, como yo, encontraron la luz. Nuestro presupuesto anual de $2.1 millones
Nos permite operar 3 centros de recuperación en California, Arizona y Colorado, con capacidad para 90 personas a la vez. Nuestro programa de recuperación es de 90 a 180 días y está diseñado para deshacer cada una de las cadenas que yo mismo experimenté. Comenzamos con una desintoxicación espiritual de 30 días, luego 30 días de renovación de la mente a través de la palabra de Dios, seguidos de 30 días de fundamentos bíblicos sólidos y finalmente 30 a 90 días de integración y propósito. El resultado, una tasa de éxito del 71% de personas que permanecen firmes en su fe después de 2 años. Es la gracia de Dios obrando. El impacto ha sido inmenso. Hemos alcanzado a 3.456 ex practicantes de ayahuasca, 2.189 ex usuarios de DMT, 8.923 ex practicantes de Nueva Era, 567 ex mediums y canalizadores y 234 ex instructores de yoga kundalini. Cada número es un alma rescatada del abismo. Y las conversiones. Las conversiones. Jessica Moonstone, una gurú con más de 100.000 seguidores, hoy es pastora. Carlos Ayahuasca, un chamán famoso en Instagram, se convirtió en 2022. Y el doctor. Richard Hoffman, un investigador de psicodélicos de Johns Hopkins, dejó su prestigiosa investigación para convertirse en ministro. Es un eco de mi propia historia, pero multiplicada. Mi experiencia se ha documentado para llegar aún más lejos. Mi libro, Seeking God in All the Wrong Places, ha vendido 87,000 copias. Un documental en Netflix, The Third Eye Deception, ha sido visto por 4.2 millones de personas y nuestro podcast, Truth vs. Trips, tiene 2.3 millones de descargas mensuales. Es la verdad liberando a miles. La restauración más dulce, sin embargo, ha sido la de mi propia familia. Mi padre, el pastor Francisco Mendoza, con lágrimas en los ojos, me dijo una vez: mi hijo estaba muerto y revivió. Ahora trabajamos juntos en el ministerio desde 2021 y la iglesia de mis padres apoya financieramente nuestro programa. Hemos cerrado un círculo de dolor y lo hemos transformado en un lazo irrompible de fe y propósito. Hoy, en 2025, llevo 5 años y 4 meses completamente libre de cualquier sustancia psicoactiva. Dios me bendijo con Rebeca Santos, una ex instructora de yoga que también conoció a Jesús en 2021, y nos casamos. Somos padres de 2 hermosos hijos, Faith, de 2 años, y Timothy, de 6 meses, nombres que proclaman nuestra esperanza. He completado mi maestría en teología en Fuller Seminary y viajo por el mundo compartiendo mi historia, hablando en conferencias sobre guerra espiritual y el engaño de la nueva era. El Dr. Patterson, el neurólogo que vio mi cerebro hecho pedazos, lo resume mejor. Gabriel debería estar institucionalizado o muerto. Su cerebro estaba destruido. Hoy, él tiene uno de los cerebros más saludables que jamás he examinado. Eso me hizo reconsiderar mi ateísmo. Para mí, la verdad se resume en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad os hará libres. Yo busqué a Dios en 127 ceremonias. Gasté más de 100,000, viajé por todo el mundo, persiguiendo una iluminación que era, en realidad, una oscuridad cada vez más profunda. Él estaba en el cuarto de oración de mi madre todo el tiempo. La verdadera experiencia espiritual no necesita de drogas, necesita de Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y si Él pudo hacerlo por mí, puede hacerlo por ti.